Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Hola Rodrigo, muy buenos días, encantado. Bueno, primero saber cuál es la opinión de la industria automotriz a propósito de lo que ayer pues mencionó el presidente, la rectificación de esta norma que buscaba que los vehículos en México se verificaran en términos de que tengan condiciones para operar. Pues mira, nosotros desde un principio participamos en ese proceso de la norma, porque considerar que es una norma que suma mucho a la seguridad que buscan todos los conductores al momento de estar guiando un vehículo, ¿no? Es en beneficio hasta de los peatones y de todos aquellos que andan en torno a los conductores. Creemos que es importante este tipo de normas que pues no solo verifique las emisiones a la atmósfera, sino sobre todo los temas de seguridad de un vehículo, las condiciones físico-mecánicas, y por ello creemos que pues hay que darle una buena pensada antes de echar para atrás algo tan positivo. Claro, ahora, en la lógica del sector automotriz, más o menos el año pasado se vendieron un poquito más de 1 millón de vehículos, es muy relevante, obviamente se exportan 2 millones adicionales, es decir, en total se producen 3 millones de vehículos en México. Esto ayudaría, digamos, a renovar la flota vehicular en términos de la chatarra, y la otra parte que pienso y que el sector automotriz también pues no está muy contento, es la legalización de los autos que entran a México de contrabando y que bueno, pues a través de distintos programas fueron legalizando. Digamos, desde la óptica automotriz, de la industria automotriz, ¿eso ayudaría, digamos, en esos dos frentes? Mira, yo no creo que sea un incentivo para el tema de la renovación de la flota vehicular. Yo creo que es una medida, es así, una norma adecuada, reitero, para el tema de la seguridad y de, pues sí, tener a los conductores que sean conscientes de que son responsables de la seguridad, de las condiciones en que se encuentra el vehículo que van a conducir, por su propio bien y por el bien de todos los demás. En el tema de los autos ilegales, pues yo creo que sí, además era una buena medida para por lo menos que tuvieran que pasar esa verificación anual de las condiciones físico-mecánicas de todos los vehículos, y nos daría a todos los demás mucho más tranquilidad el saber que no tenemos circulando junto a nosotros un vehículo cuyas condiciones mecánicas no sabemos, y en un caso de tener que frenar va a poderlo hacer de manera adecuada. Claro. Sí, es una parte importante. Ahora a mí me generaba ciertas reservas en términos de que, pues más trámites y fricción, pues lo que generan luego es corrupción, ¿no? Porque cuando uno viaja, por ejemplo, en ciertas zonas del país, pues no tienen ni placas ni nada, ¿no? Realmente es muy complicado. Y sobre todo el mecanismo, ¿no? Yo no tenía muy claro, le pregunté a la Secretaría de Economía cuál iba a ser el mecanismo específico con el cual iban a dar cobertura, porque revisaba los datos del INEGI la semana pasada y eran, según yo, pero estoy hablando de memoria, cerca de 40 millones de vehículos que hay, digamos, de uso particular. Bueno, mira, el tema ya de la implementación es otro tema, pero yo creo que no puedes dejar de establecer una norma por las condiciones, por lo que te enfrentes en la implementación de la misma. Tienes que establecer la norma y cuidar mucho, aunque tome un tiempo, su implementación. Yo creo que se quejaban de que es otro trámite engorroso. No, yo creo que si lo unes con la que ya se hace de la verificación vehicular juntas, como lo hacen en otros países, pues es una simple verificación normal, donde además de las cuestiones ambientales, te van a verificar los esquemas de seguridad del vehículo. Claro, sí, en esa parte podría funcionar. Ahora, digamos, ¿sí ves espacio a que sea revisión y que pudiese salir adelante todavía? O más bien, pues ya podríamos pensar que va a dejar nunca funcionó, más bien que ya se sacaría, digamos, de la ecuación. Pues yo esperaría que, como dijo el presidente, que lo iba a revisar, es a revisarlo, y me iría más hacia lo que le preocupó al presidente, el costo de la que se le cobraría a los conductores, y por el otro lado el tema de cómo implementarlo. Entonces, pues esos son temas que se resuelven, no es un tema de la norma en sí, es un tema de, bueno, vamos a ver cómo se reduce ese costo y vamos a ver cómo la implementación no se hace engorrosa como se piensa que pudiera ser.
Claro. Ahora, justo la semana pasada la Secretaria de Seguridad Pública decía que el objetivo era legalizar, digamos, o sí, legalizar cerca de 500,000 de vehículos que han entrado a México de contrabando. ¿Cómo le impacta eso al sector automotriz? Bueno, en este tema platicamos ya hace tiempo y decíamos que esto, por un lado, primero le pega a la venta de autos usados, pero la venta de autos usados es cualquier auto que hoy compraste y lo sacaste ya de la agencia, ya es un auto usado. Esto va a reducir, obviamente, el costo probablemente de la inversión de aquellas personas que con mucho esfuerzo compraron un auto usado legal. Por otro lado, y lo creo que la parte principal y primera es legalizar lo ilegal, es un rompimiento del Estado de Derecho que desde luego que afecta a la confianza en las inversiones. Le pegas a todo un sector que está legalmente establecido, creando trabajos formales bien pagados para los mexicanos. Creas desconfianza en otros sectores también. No sabes la procedencia de estos vehículos, de dónde vienen. Bueno, sabes que vienen de Estados Unidos, pero ¿para qué fueron usados allá? Si son o no robados allá, etcétera. Y cada vez hicieron agilizar más los trámites, o sea, menos verificación de siquiera de documentación, etcétera, pues se complica aún más la posibilidad, o se establece aún más la posibilidad de que estos autos sean autos no solo ilegales, sino además autos robados en los Estados Unidos. Claro, sí es un asunto delicado. Ahora, en este 2022, ¿cómo está el sector automotriz? ¿Cómo se plantea, sobre todo en la producción? ¿Qué hay del problema de abasto de microprocesadores? ¿Qué podemos esperar este 2022? Bueno, no han sido meses muy buenos comparados con el año pasado, que ya no fue bueno tampoco, pero seguimos optimistas pensando que en la segunda mitad va a haber un repunte. Vemos que empieza a ser menos aguda el tema de los semiconductores, no que ya se haya resuelto, reitero, pero sí que sea menos agudo ese problema y eso pudiera orillar a que si el mercado responde, pues pudiéramos proveer de mayores vehículos nuevos y aumentar las ventas y las exportaciones. Entonces, confiemos y estamos ahora sí que esperando con mucho entusiasmo la segunda mitad de este año. Claro. Y ayer veía, por ejemplo, al embajador de Estados Unidos en México en un vehículo eléctrico y hablaba justamente de otro tema también clave que es pues lo que ha avanzado México. Digamos, es buena idea que estemos también bien posicionados en la producción de la próxima generación de vehículos o por lo menos la transición que se está dando de los motores de combustión interna eléctricos, eso por un lado, pero que el insumo de la energía sea renovable. Ahí, ¿cuál es la óptica en términos pues de todo lo que ha ocurrido justamente en el asunto de la discusión eléctrica, tanto en la Corte como lo que no salió adelante en el Congreso? Bueno, ahí pues nosotros consideramos que las reformas que se pretendieron hacer a la ley eléctrica iban en contra precisamente de hacia dónde va toda la tecnología, no solo automotriz, sino en general, que cambia de combustión a eléctrico, ¿no? Entonces confiamos en que México es un país que va a tener suficiente energía eléctrica, no solo para los vehículos, sino en general para mover a toda su industria y apoyar mayores inversiones que puedan estar llegando al país. Ahí confiamos que así va a ser. Vimos que, pues, con buenos ojos que no se aprobara en los términos en los que estaba la reforma, puesto que lo que el sector automotriz busca es energía eléctrica suficiente o energías limpias suficiente y a precios competitivos. Y eso pues parecía que no era el fondo de la reforma que se pretendía pasar. ¿Y está llegando la inversión, José, a México en el sector automotriz? Obvio. Pues mira, ha sido un año, bueno, 2 años ya de una crisis mundial en donde no ha habido mucha inversión en el mundo. Sin embargo, algunas de las armadoras sí han anunciado inversiones en México, por lo menos 2 de ellas, y creemos que esto es una buena señal de que cuando empiece a recuperarse más la economía veremos llegar más inversiones y sabemos que no solo armadoras, sabemos que autopartes de otros países también están buscando la opción de venirse a México. Sí, porque uno de los temas que se dio pues justamente desde el año pasado fueron los cuellos de botella y el tener cadenas de suministro resilientes y ahí México pues sí que se ha logrado consolidar como un jugador clave a escala global en la manufactura de vehículos.
Sí, definitivamente, por cada planta de vehículos casi te llegaban 30 plantas de autopartes. Entonces México tiene toda una infraestructura de cadena de suministro muy bien establecida ya en el país y bueno, tenemos infraestructura también confiable en general para producir, para producir y transportar los vehículos que fabricamos dentro de nuestro país y hacia otros países. Por supuesto. Pues José, te agradezco la entrevista. Vamos a estar a la expectativa de lo que diga el presidente con respecto a la NOM, si se revise y sobre todo, pues luego la implantación. Y como siempre, un gusto platicar contigo y gracias por la entrevista. Igualmente, Rodrigo, te agradezco mucho el interés. Que tengas muy buen día. Buen día y escuchamos a José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.